Miren, estamos utilizando esto, realmente es un estambre acrílico, ¿no? Se llama aquí Angora, más o menos mide 1,5 milímetros de grosor y voy a utilizar un crochet de 1,75. Vamos a hacer un cuadrito, este cuadrito miren de aquí para el bolsito, realmente es súper sencillo, es hecho con un anillo mágico y puntos altos, ¿no? Entonces vamos a hacer esos cuadritos y vamos a realizar primerito un anillo mágico, miren, así de esta manera. Y dentro de este anillo vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Miren, vamos a jalar la colita del anillo mágico, así de esta manera. Y todas las vueltas que vamos a tejer en vueltas cerradas, no en espiral, sino, o sea, obviamente el movimiento es circular, pero es vueltas cerradas, ¿ya? Entonces vamos a tomar el primer puntito que sería este de aquí, miren así. Y vamos a realizar un punto deslizado para cerrar la vuelta. Punto deslizado, levantamos una cadena. Como vamos a hacer puntos altos, tomamos lazada y en este mismo cadenita donde hicimos el punto deslizado, vamos a realizar nuestro primer punto alto, miren. Pasamos por las dos, nos quedan 2 bucles, tomamos lazada y pasamos nuevamente. Ahí sería nuestro punto alto. Y colocamos en este punto para no perderse. Aquí la primera sería el inicio y final de cada vuelta, ¿ya? Ahora, en el segundo punto, recuerden que tenemos 8 puntos, ya ocupamos uno. En el segundo punto vamos a hacer un punto alto, miren. Todo va a ser puntos altos. Repito, en ese mismo punto voy a hacer otro punto alto. Recuerden, estoy haciendo en un solo punto. Miren, ya hice 2. Voy a levantar una cadena y en el mismo punto voy a hacer otro punto alto y en el mismo punto otro punto alto. Miren, les voy a hacer un recordatorio. Tenemos 8 puntos y hemos ocupado solo 2. En el primer punto hicimos un punto alto. En el segundo punto hicimos un aumento, sería de puntos altos, una cadena y un aumento de puntos altos. Y este patrón lo voy a repetir aquí en toda esta vuelta. Voy a repetir en el siguiente punto un punto alto solito. En el siguiente punto repito ya mi aumento de puntos altos, miren, estoy haciendo en el mismo punto. Lo separo por una cadena y hago otro aumento en ese mismo punto, otro aumento de puntos altos. Es para que se me vaya formando las esquinas de este cuadrado. Miren, en el siguiente punto hago un punto alto solito. Y en el siguiente punto ya repito de nuevo, un aumento de puntos altos. Miren, en ese solo punto voy a hacer una cadena y ahí mismo, en ese mismo punto, voy a hacer otro aumento de puntos altos. Miren, así de esta manera. Ya. Ahora voy a hacer un punto alto solito. Y en el último punto voy a hacer de nuevo mi aumento de puntos altos en ese mismo punto. Levanto una cadena y en ese mismo punto voy a hacer un aumento de puntos altos, miren, así de esta manera. Miren, así terminamos, ¿no? Apretamos bien el anillito mágico y aquí, miren, ya se empieza a formar como un cuadradito, ¿no? Entonces vamos a cerrar la vuelta, siempre vamos a cerrar las vueltas de esta manera. Hacemos un punto deslizado, una cadena
y ahí mismo levantamos el primer punto de la siguiente vuelta, ¿ya? Miren, y ponemos el separador aquí de vueltas. Y en esta primera vuelta que terminamos de hacer 20, aquí tendríamos ya 20 puntos, ¿no? 20 puntos en toda esta primera vuelta, ¿ya? Entonces ahora vamos a la segunda vuelta. Ya hice un punto, miren, alto. Vamos a trabajar solo con puntos altos. Ahora, ya hice uno. Voy a hacer 3 puntos altos. Vamos, 2 estoy haciendo en cada punto, ¿no? En un punto, en un punto. Ahora, en el siguiente punto, otro punto alto, miren. Y aquí yo ya me encuentro, miren, con el huequito, porque aquí, miren, de este último punto ya hice ahorita el punto y me encuentro con el huequito de la cadena. Recuerdan que hicimos un aumento, una cadena, un aumento en un solo punto. Entonces, en estos huequitos yo voy a repetir este mismo proceso, pero en los huequitos. Entonces, tomo mi ingreso en ese huequito y hago un aumento de puntos altos. Estoy haciendo todo en el mismo hueco. Una cadena y repito ahí mismo en el huequito otro aumento, miren, de puntos altos. Así, miren, de esta manera. Miren. ¿Ya? Ahora voy a tejer acá. Recuerden que aquí hice 3 puntos y aquí ya hice el patrón del aumento, cadena, aumento. ¿Ya? Ahora aquí voy a tejer 4 puntos, o sea, un punto en cada punto. Vamos, 1, 2, 3 y 4 puntos. Y miren, aquí ya llegué al huequito, a un punto antes, miren, del huequito, y empiezo a hacer de nuevo el patrón. Un aumento de puntos altos. Estoy haciendo todo en ese huequito de la cadena de la fila anterior. Ahora voy a hacer una cadena y repito en ese mismo huequito un aumento de puntos altos. Esto hago yo para que me gire y se me forme la esquinita del cuadrado. Miren. Ahora voy a la parte recta y voy a tejer de nuevo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora me encuentro de nuevo con el huequito de la cadena, miren, anterior. Entonces hago un aumento de puntos altos, una cadena y un aumento de puntos altos, miren. ¿No? Ahora nuevamente voy a tejer estos 4 puntos altos. 1, 2, miren, vamos, 3 y 4. Y nuevamente me encuentro con el huequito, miren, de la cadena. Y hago un aumento de puntos altos, una cadena y nuevamente hago ahí mismo un aumento de puntos altos. Y finalmente me sobra un punto que voy a tejer un punto alto solito. ¿Por qué aquí me sobra un punto? Porque debe completarse el patrón de 4 puntos bajos y los aumentos, ¿no? Entonces recuerden que aquí al inicio hicimos 3 puntos, entonces con el último punto que estamos haciendo sería 4, 4, 4 en todo y las esquinas, ¿no? Miren. Y aquí pues ya vamos a hacer el cierre de nuestra vuelta, miren. Punto deslizado. Y ya cerramos, miren, esta vuelta. Y hasta aquí tendríamos ya 32 puntos en esta segunda vuelta, miren, ¿no? Nos queda entonces cerradas las vueltas. ¿Ya? Ya hice mi punto deslizado, vamos a la tercera vuelta, voy a levantar una cadena para cerrar y ahí mismo inicio con mi punto alto. Miren. Bueno, ahora vamos a la vuelta número 3, aquí ya iniciamos nuestro primer punto, ¿no es cierto? Ahora vamos aquí a tejer 5 puntos, ya hice 1, 5 puntos, ¿ya? Y nos encontramos, miren, ya con el huequito de la esquina de la cadena que siempre realizamos.
Ahora en el huequito vamos a hacer nuestro patrón. Siempre en estos huequitos de las cadenas anteriores que hacemos vamos a hacer 2 aumentos, 1, 2 aumentos, una cadena y de nuevo empezamos a hacer, perdón, un aumento. No sé por qué dije 2 aumentos. Es un aumento de puntos altos, una cadena y un aumento, ¿no? Entonces estarían aquí en total 4 puntos que se separan por una cadena. Siempre este patrón vamos a hacer en las esquinas, ¿ya? Ahora, vamos a tejer en esta parte recta de aquí del lado 7 puntos. 1, y 7, miren, ¿no? Y nos encontramos ya con el huequito, miren, de la cadena de la vuelta anterior y vamos a repetir un aumento. Entonces aquí, como les dije, siempre en el huequito de la cadena hacemos un aumento de puntos altos, una cadena y ahí mismo otro aumento de puntos altos para girar y formar la esquina del cuadrado. Miren. Entonces aquí vamos a continuar repitiendo. Entonces aquí vamos a hacer 7 puntos altos. Aquí hacemos en el huequito de la cadena que está aquí, miren, hacemos un aumento, una cadena y un aumento de puntos altos. Acá repetimos 7 puntos altos y en la esquina de nuevo un aumento, una cadena y un aumento. Y finalmente nos quedan 2 puntos y los tejemos normalmente. Y listo, miren, aquí yo terminé de hacer mi tercera vuelta y hasta ahí tenemos 44 puntos, ¿ya? Ahora vamos a hacer la vuelta número 4. Retiramos el separador, cerramos esta vuelta con un punto deslizado, una cadena, tomamos lazada y ahí mismo hacemos nuestro primer punto alto, miren. Cerramos aquí, ponemos el separador de vueltas, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es 7 puntos. Ya hice 1, vamos, 2, y 7 puntos altos. Y ya nos encontramos con la, miren, con la cadenita, porque este punto ya está tejido. Esta cadenita. Y aquí vamos a hacer nuestro patrón de un aumento de puntos altos, siempre en la esquina, en el huequito. Una cadena y repetimos ahí mismo un aumento de puntos altos, ¿no? Ahora, en este otro extremo vamos a tejer acá 10 puntos, ¿no? 1 y 10. Aquí 10 puntitos. Y miren, nos encontramos, aquí fue donde hicimos el punto número 10 y aquí ya está el huequito de la cadena. Y vamos a hacer nuestra esquina. Un aumento de puntos altos. Una cadena y repetimos un aumento de puntos altos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el patrón. 10 puntos, hacemos nuestra esquina de aumentos. 10 puntos, nuestra esquina de aumentos y finalmente nos va a sobrar 3 puntos y los vamos a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta número 4, ¿no? Ahora vamos y en esta vuelta número 4 tendríamos ya 56 puntos, ¿no es cierto? En la vuelta número 4 que terminamos de hacer, 56 puntos. En la anterior vuelta número 3, no sé si les dije, pero bueno, les voy a hacer un recordatorio, ¿ya? Para que no se equivoquen. Aquí iniciamos con un anillo mágico de 8 puntos bajos y en esta primera vuelta teníamos 20 puntos. En la segunda vuelta, 32 puntos. En la tercera vuelta, 44 puntos y en esta cuarta vuelta tenemos 56 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 5. Vamos a cerrar nuestra vuelta normalmente con nuestro puntito deslizado, nuestra cadena y ahí mismo hacemos nuestro primer punto alto de la nueva vuelta y colocamos el separador de vueltas, ¿no? Recuerden que siempre se va a ver como que antes de este punto como que estuvieran 2 puntos, pero esa es la cadena y el punto deslizado que hacemos de cerrarle y eso no se teje, ¿ya? Ahora sí, vamos a la siguiente vuelta, la vuelta número 5. Vamos a hacer 9 puntos. Ya hice 1, y 9 puntos bajos. 9 puntos altos, perdón, 9 puntos bajos, no sé por qué dije. Y miren, aquí ya nos encontramos con el huequito de la
cadena de la vuelta anterior y aquí vamos a hacer nuestros aumentos de la esquina. Un aumento de puntos altos, una cadena y repetimos ahí mismo un aumento de puntos altos. Ahora en esta parte de acá vamos a tejer 13 puntos altos, ¿no? Y vamos 1, 13, ¿ya? Y nos encontramos, miren, ya de nuevo con la cadenita, el huequito de la cadenita y hacemos un aumento de puntos altos, una cadena y repetimos ahí mismo un aumento de puntos altos. Ya. Entonces vamos a repetir ese patrón, ¿no? Entonces acá nos tocaría hacer 13 puntos altos, hacemos la esquina de aumentos, 13 puntos altos y al final me van a sobrar 4 puntitos y los voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 5, ¿no es cierto? Y hasta ahí tenemos 68 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 6 y vamos a cerrar la vuelta normalmente como hemos venido cerrando. Hacemos un punto deslizado, levantamos una cadena y ahí en ese mismo punto vamos a hacer nuestro primer punto alto de la nueva vuelta, que sería la vuelta número 6. Vamos a poner aquí nuestro separador y ahora vamos a tejer 11 puntos altos. Ya hice 1, y 11 puntos, ¿no? Y aquí ya nos encontramos con el huequito, miren, de la cadena de la vuelta anterior y vamos a hacer nuestro aumento de puntos altos, ya, pero solo en esta vuelta, porque esta es la vuelta número 6, la vuelta número 6 y la última vuelta que vamos a hacer la 7, solo en estas vamos a hacer aquí algo diferente. ¿Recuerdan que levantábamos una cadena para hacer el otro aumento? Aquí vamos a levantar 2 cadenas. Tomamos lazada y hacemos nuestro aumento de puntos altos, ¿ya? Entonces, como yo les dije, en esta vuelta, en todas las esquinas donde hacemos el aumento, ahí vamos a hacer en vez de una cadena, 2 cadenas y aumento, ¿no? Entonces, solo en esta fila número 6 y la fila número 7 vamos a hacer ese cambio. Ahora vamos a tejer 16 puntos. 1 y 16, ¿no? 16 puntos altos. Nos encontramos con el huequito de la cadena y vamos a realizar un aumento tal cual hicimos en la anterior esquina. Un aumento de puntos altos, 2 cadenas y repetimos ahí mismo un aumento de puntos altos. Miren así, de esta manera. Entonces el cuadrito, miren, nos está quedando así. Perdón. Vamos entonces a continuar con este patrón. 16 puntos altos. En la esquina voy a hacer, ¿no? Voy a hacer en el huequito de la esquina un aumento de puntos altos, 2 cadenas y un aumento de puntos altos. Luego continúo con 16 puntos altos y me encuentro con la esquina. Hago un aumento de puntos altos, 2 cadenas y un aumento de puntos altos. Y finalmente aquí tejo 5 puntos normalmente que me faltarían tejer. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 6 y hasta ahí tendríamos 80 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 7 y la última vuelta que vamos a hacer. Vamos a tejer así. Vamos a cerrar normalmente esta vueltita. Punto deslizado, cadena y nuestro primer puntito alto, ¿no? De esta nueva vuelta. Así. ¿Ya? Ahora vamos a irnos tejiendo 13 puntos. Ya hice 1, vamos 2. Y 13 puntos. Y aquí ya nos encontramos con el huequito de las 2 cadenas de la fila anterior. Recuerden que solo por eso se ve el huequito incluso más grande. Porque aquí solo hicimos una cadena y en la anterior 2. Y en esta también vamos a hacer 2. Entonces voy a empezar con mi primer aumento de puntos altos. Voy a hacer un aumento de puntos altos. Voy a levantar 1 y 2 cadenas. Y ahí mismo voy a hacer otro aumento de puntos altos, ¿no? Miren. ¿Ya? Ahora me voy a ir tejiendo normalmente
punto sobre punto y voy a tejer 19 puntos. 1, 19. Y me encuentro, miren, con el huequito y voy a hacer de igual forma un aumento de puntos altos, 2 cadenas y repito ahí mismo un aumento de puntos altos, miren. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a ir tejiendo este patrón. Me tocaría tejer aquí 19 puntos altos. Aquí voy a hacer un aumento de puntos altos, 2 cadenas y un aumento de puntos altos. Luego tejo 19 puntos. Aquí en la esquina hago un aumento de puntos altos, 2 cadenas y un aumento de puntos altos. Y finalmente tejo estos 6 puntitos que me faltarían. Y listo, miren, ya terminé de hacer la última vueltita y hasta ahí terminamos con 92 puntos. La vuelta número 7 con 92 puntos. Ahora vamos a hacer el cierre. Y para terminar, nos vamos a finalizar realizando un puntito deslizado aquí. Miren así, ¿no? Vamos a cortar esta hebra. Vamos a dejarle como unos 10 centímetros más o menos. Jalamos la hebra. Vamos a ensartar con la aguja. Entonces, ya ensarté, miren, con la aguja. Este punto me salto, voy al siguiente, de adelante hacia atrás, paso, y por donde este punto deslizado, donde sale la hebra, miren así, me voy a meter así en la mitad de ese punto. Y me voy hacia atrás, miren. Y aquí se me está formando, miren, un punto falso, o sea, un punto encima del punto donde no saltamos, miren. Entonces me voy hacia atrás, voy a pasar así por unas hebritas, pero así es muy mínimo realmente la pasada, ¿no? Así. Obviamente aquí no voy a estirar para que no se me frunza. Aprieto bien la colita del anillo mágico. Voy a tomar, podemos hacer esto porque como vamos a poner forro en el bolso, no se va a ver esto. Pero si ustedes no van a poner forro, pues solamente pierdan aquí las hebras y le cortan. Yo voy aquí, voy a hacer un nudito, unos 2 nuditos así, sin apretar porque se me frunce el cuadrado. Y voy a cortar los excesos, miren. Así, de esta manera. Y esto como queda en la parte interior y luego le vamos a poner forro, no se va a notar. Pero así nos quedaría, miren, el cuadrado. ¿No? Entonces debemos tener de estos cuadros verdes 4, ¿no? Entonces, como les dije al inicio, miren, 2, 3 y 4. Todos tienen el mismo patrón, 4 iguales, ¿no? Ahora vamos a hacer de los mismos, miren, este color como cremita o color piel, 2, aquí tengo 1, 2 y 3, ¿no? Ahora de este color chocolate vamos a hacer de igual forma 3, 1, 2 y 3. Aquí ya son los colores que ustedes escojan. Y de este color verde, miren, 1, 2 y 3. En total son 13 cuadritos que debemos tener listos. Miren, 13 cuadritos, ¿no? Vamos a medir cuánto mide este cuadradito, miren. Así desde aquí, miren. Mide 11 centímetros exactamente. 11 y 11, miren, es un cuadrado, ¿no? Para que ustedes más o menos se guíen. Mide 11 centímetros. Ahora vamos a ubicarlo. Miren, yo les hice aquí un croquis para poder ir ubicando así de esta manera. Miren, vamos a ubicar lo que sería los cuadraditos. Miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y aquí le puse el nombre de los colores. Aquí va el verde claro, el chocolate, el verde oscuro, el crema. Así vamos a coserlos. El verde oscuro, el chocolate, el verde claro, el chocolate, el verde claro, el crema, el verde oscuro, el crema y el verde claro. Entonces esto vamos a ir cosiendo. Les voy a mostrar en otra parte porque aquí obviamente no me alcanza para mostrarles. Les voy a mostrar cómo se pone, que le vean ustedes ya formado esto, y luego les voy a enseñar cómo se cose. Y miren, así más o menos los ubiqué los cuadritos, porque realmente ahí en el espacio donde estaba no me alcanzaban, pero así deben quedar. Ahora les voy a indicar cómo vamos a ir cosiendo, ¿ya? Justo donde están las uniones, miren, así apegadito vamos a ir cosiendo, ¿ya? Entonces, miren, vamos a tomar primero el cuadrado verde claro con el chocolate. Para coser primerito vamos a coser esta parte de aquí, ¿ya? El verde claro con el chocolate, que serían, miren, estos dos cuadraditos, y vamos a coser
estas dos partes de aquí. Ya les voy a enseñar cómo coser. Entonces miren, yo voy a coser con este hilo de color plateado. Ustedes pueden coser con el color que deseen. No necesariamente tiene que ser el mismo color de los cuadros, sino con el color que ustedes deseen, que miren que se vea contraste, ¿ya? Entonces miren, ¿no? Vamos a ubicar. Estos son los huequitos, ¿se acuerdan que hicimos y que se hicieron dos cadenas en las últimas dos filas? Entonces me voy a aquí en la parte primero de atrás. Me voy a meter así por el tejido. Así miren, de esta manera. Y voy a dar aquí una puntadita como para que se quede aquí apretadito y no se vaya a zafar. Esto como queda en la parte interna no importa, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es, me voy a colocar, identificar las dos cadenas. Miren, aquí está clarito la una y segunda cadena. Me voy a meter aquí en la mitad de esa cadena, así. Y también me voy a meter en la mitad de la otra cadena. Si aquí estoy cogiendo la cadena 1, 2, acá también es la 1 y 2. Entonces cojo la primera y me meto en la mitad de esas cadenas. Miren, para que se me vaya uniendo de manera uniforme. Vean, así. Ahora yo voy a meterme en la segunda cadenita, que sería esta. Y me meto acá de igual forma en la segunda cadena. Miren. Así de esta manera. Voy agarrando cadena con cadenas. Miren. Ahora yo voy a tejer, voy a coser, quiero decir, ya el primer punto cojo con este primer punto. Miren, estoy cogiendo los puntos completos y me voy a ir pasando así. Cojo el otro punto con el otro punto, miren, por debajo estoy pasando. Y se me va uniendo así de esta manera, miren. Entonces de igual forma acá. Cojo este punto y cojo el otro punto, miren, por debajo. Entonces básicamente es como que la puntada se va quedando estas rayitas así. Y voy uniendo toda esta parte de aquí igual las cadenas. Y mira, así ya le cosí esta primera parte, mira, así es más o menos el objetivo, como quiero que ustedes vayan cosiendo. Entonces al ir uniendo, miren, ya se empareja bonito. Si le ven que queda igualito. Entonces al momento de unir esto ya se va uniendo acá y se va formando. Entonces lo que ustedes tienen que ir cosiendo es todas estas partes de aquí. Por ejemplo, esto unirían acá, esto unirían acá y este lado de acá, así. Tal cual como les indiqué esta formita, miren. ¿No? Entonces ahorita es como que tenemos el verde claro, el chocolate, luego va el oscuro, el crema y el oscuro. Y vamos cosiendo todas estas partes de aquí. Tenemos que coser aquí, estas partes de acá, miren todas estas, ¿no? Vamos cosiendo todas estas partes donde es como armar un rompecabezas, la verdad, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, están utilizando este hilo sintético y para, pues, cortar y vuelta a unirnos en el otro lado, lo que pueden hacer es ponerle un puntito aquí de silicona caliente para que no se les zafe nada más y para que les quede más firme y no tengan problemas de que luego se vaya a zafar el hilo, ¿ya? Entonces eso lo pueden hacer. Aquí, por ejemplo, en las esquinas les voy a indicar cómo van a unir las esquinas, porque aquí obviamente se van a unir 4 esquinas. Entonces tenemos que unir, aquí sería básicamente son las cadenitas que hicimos, 2 cadenas, ¿se acuerdan? Entonces les voy a indicar cómo unimos. Miren, entonces acá lo voy a hacer a un lado, ¿no? Entonces vamos a hacer, prácticamente hacemos lo mismo, ¿ya? ¿Cómo nos unimos acá? Vamos a identificar primero las 2 cadenitas que están acá, miren. Entonces tomo la primera cadena de abajo hacia arriba, luego este nudito lo vamos a pegar obviamente acá atrás. Pegámoslo de una vez, ¿ya? Miren, yo estoy haciendo así para que me quede como que un poquito más seguro. Le pongo una puntita de silicona y el nudo le tengo un ratito ahí. Miren, para que se quede ahí como que firme y no se vaya a zafar. Esto de aquí no se ve, ¿no? Estas manchitas de silicona, porque esto va a quedar adentro y luego encima va forro, entonces no hay problema. Miren, entonces ahí ya nos queda bien. Entonces, ¿cómo vamos a coser? De igual forma como les dije, vamos tomando. Ya tomé la primera cadena de aquí y de acá sería esta cadena de acá, miren, la que se ve en la parte de acá, ¿no? De esa misma forma, miren. Tomo acá la segunda cadenita, porque aquí tomé la primera. Acá tomo la segunda, no sé si se está mirando, la segunda cadena.
Le voy a bajar un poquito más en la cámara ya para que se vea. La segunda cadena, miren, con la segunda cadena de acá. Y simplemente vamos jalando. Ya, aquí jalamos, miren, se pegó las dos. Y vamos tejiendo ya normalmente como acá. Aquí ya cogería, miren, el punto. Y acá también cogería el punto. Y voy cosiendo así. Miren, así, de esta manera. Y así cojo el punto de acá completo con el punto de acá y voy así, así, así. Llego acá igual. Tomo la una cadena con la otra cadena. Queda unido. Y luego cuando voy a unir la otra pieza, que creo que es esta de acá, hago lo mismo. Tomo la una cadena con la otra cadena de acá y la otra cadena de acá. Bueno, esto ya les indico, ¿ya? Primero hagamos esta parte. Y listo, miren, ya terminé de coser aquí. Miren, si ven que se va haciendo ya rectito, se va acomodando básicamente. Miren, ¿no? Entonces, bueno, vamos a rematar esta parte de aquí. Como yo les dije, damos atrásito una puntadita. Aquí le podemos hacer incluso un nudito para que no se zafe. Y luego pues este cabito lo pegamos aquí con silicona para que no se nos zafe. Bueno, si ustedes están con este hilo sintético, si están con hilo normal no hay problema, hacen nudo y pierden entre el tejido. Ahora vamos a coser este de acá, ¿ya? Entonces es la misma cosa, ¿no? Entonces vamos a coser el de acá para que ustedes sepan cómo unir las esquinas más que nada. Y después ya, obviamente, ya lo demás ustedes ya van tejiendo, van cosiendo, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo mismo, miren. Aquí tiene dos cadenitas, ¿no es cierto? Dos cadenas. Aquí tiene las dos cadenas, las dos cadenas y las dos cadenas. Entonces lo que vamos a tener que coser es de esta manera. Por ejemplo, tomamos una cadena de esta. Ay, estoy muy allá. Tomamos una cadena de aquí, de la esquina. Miren, ¿no? De igual forma, le pueden pegar con un poquito de silicona, no hay problema. Entonces toman esta cadena de aquí, la primera de aquí, aquí está la primera y acá está la segunda. Entonces aquí la primera la vamos a coger con la primera cadena de acá. Miren, esta es una y dos. La tomamos con esta cadenita de acá. Y la segunda cadena con la segunda cadena de acá. No sé si se está mirando bien. Miren así, ¿no? En la parte de acá. Y luego repetimos el proceso. Tomamos la cadena de acá, la una cadena con la una cadena de acá, la otra cadena de acá con la otra cadena de acá. Es que tenemos que unir todo para que no se nos vea hueco. Y luego lo mismo, miren, de la cadena verde, la una cadena con la una cadena de acá. Miren, apretamos bien. Y aquí tienen que identificar bien la otra cadenita, miren, que está aquí verde, con la otra cadenita. Uy, ya se me metió mal acá. Con la otra. Miren. Entonces aquí se nos une, miren, todo, ¿no? Las cuatro cadenas. Entonces tomamos primero la una cadena de aquí con la una de acá. ¿Ya? La otra con la otra de acá. Luego repetimos aquí mismo. La una de acá con la una de acá, la una de acá con la una de acá. Luego repetimos la una de acá crema con la una verde con la otra verde. Y luego aquí ya bajamos tejiendo normalmente. Entonces este proceso de unir así vamos a hacer cuando unamos las esquinas, ¿ya? Y nos queda así, miren, nos quedan bien. Y simplemente acá, pues como les digo, ya me tocaría unir, estamos así, ¿no? Me tocaría unir la parte de acá abajo. Entonces me voy tomando de igual forma. Miren, tomo aquí un punto de aquí con un punto verde de acá. Y me voy cosiendo así. Así, tomando el punto de acá con el siguiente punto de acá. Y así, miren, sucesivamente voy cosiendo acá. Y luego voy a tener que coser aquí, ¿no es cierto? Voy a coser aquí, luego esta parte de acá. Y según como les puse aquí, vamos a ir cosiendo. Miren, ahorita está aquí el verde claro, el chocolate, el oscuro, el crema. Luego aquí me tocaría poner otro verde oscuro, coser aquí. Y así me voy guiando por este mapa que les di aquí, ¿ya? Y miren, chicas, así me queda ya todo cosido. Les tengo que indicar acá porque no me alcanza.
indicarles acá en la mesita. Está más grande. Entonces lo que tenemos que hacer aquí simplemente es doblar aquí en la mitad. Vamos a doblar aquí en la mitad. Miren, ahorita le coloqué del lado revés. Si le pueden ver, ahí se ven las puntadas para indicarles mejor. Entonces lo que se va a hacer es esto, doblar aquí en la mitad. En este cuadrito verde doblamos así. Y vamos a poner bonito. Miren, aquí ya lo logré poner en la mesita, en la mitad así, como yo les decía, miren, así doblamos, ¿no es cierto? Esta parte va así, cuadrada ahí. Y pues como yo les decía, tenemos que coser esta parte con esta parte y obviamente también esta, miren. Tenemos que coser esta con esta y este filo, igual acá. Este filo con este filo y luego doblamos esto, cosemos esta con esta. Y estas de acá queda abierto, esto y esto queda abierto, ¿no? Entonces vamos a hacer ese proceso. Y miren, así nos queda ya terminado, cosido. O sea, no está terminado el bolso, pero ya la parte, miren, sí está adelante, atrás. Esta es la abertura. Todavía vamos a hacer unas puntadas aquí en los filos, ¿ya? Todavía nos falta hacer eso y la correíta. Vamos a utilizar, miren, este hilo. Este de aquí es hilo, déjenme ver, justo aquí le guardé la etiqueta del hilo que compré. Pueden comprar en cualquier bazar. Esta es la etiqueta, miren, es hilo macramé número 12, 100% nylon, ¿no? Con este hilo macramé vamos a hacer lo que sería el filo, el borde de aquí y también la correíta de nuestro bolso, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es un filito aquí, todo esto alrededor, vamos para la parte de atrás y toda esta parte así, ¿ok? Entonces primero vamos a hacer, como aquí ya tenemos los puntos, miren, aquí tenemos visiblemente todos los puntos, ¿ya? Y vamos a iniciar desde la parte de aquí, desde una esquina para irnos así, luego viramos así, así. Y lo que vamos a hacer es puntos deslizados. Miren, aquí tenemos los puntos visibles, como les dije. Nos vamos a enganchar justo en esta esquinita de aquí. Estoy utilizando el mismo crochet de 1.75. Este hilo macramé más o menos mide como 1 milímetro de grosor, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacerlo así de esta manera. Entonces aquí paso y voy a levantar una cadena y listo, ¿no? Entonces aquí vamos a coger, miren, aquí se ve claramente los puntos, no hay pierde, ¿no? Y vamos, como les digo, a hacer puntos deslizados. Estos puntos deslizados traten de hacerlos flojitos. ¿A qué me refiero flojitos? Miren, la orejita está flojita, no está apretada, ¿no? Porque luego no quiero que se me frunza esta parte de acá, ¿no? Entonces vamos a hacer punto sobre punto estos puntos deslizados. Y como tengo los puntos tan visibles, miren, se me va a ver perfectamente todos los puntos, miren. Justo aquí, en estas esquinas, recuerden que nosotros tenemos 2 cadenas, entonces voy a hacer un punto deslizado en una cadena y el punto deslizado en la otra cadena. Y luego sigo haciendo puntos deslizados en cada punto. Aquí, justo cuando llegue en esta esquina, voy a hacer aquí un punto deslizado. Y luego voy punto deslizado en una cadena y en la segunda cadena y luego unos puntos. Voy acá igual. Cuando encuentre las cadenas, hago un punto deslizado en cada cadena y cuando encuentre las esquinas, un punto deslizado en la esquina. Y así voy a ir tejiendo toda esta parte hasta llegar hasta donde inicié. Y listo, miren. Aquí yo ya terminé de realizar lo que sería todos los, miren, los puntos deslizados, todo como les expliqué, ¿no? Ahora ya iniciamos la nueva vuelta sería. Y vamos a hacer puntos bajos, pero vamos a tomar, miren, esta es la cadenita que iniciamos, esa no se teje, desde aquí está el punto, vamos a tomar la cadena de atrás con la cadenita también del tejido, miren, las dos, así de esta manera, y vamos tejiendo puntos bajos, miren, cojo la cadenita de esta con la cadenita verde, déjenme encogerle bien, con la cadenita, miren, verde, y levantamos punto bajo. Entonces nos vamos a ir tejiendo así, tomando una cadena y la otra cadena de atrás del tejido y vamos haciendo puntos bajos y listo. Miren, terminé de hacer mi fila de puntos bajos, miren cómo está quedando, realmente me gusta mucho este terminado. Vamos a hacer otra fila más de puntos bajos. Ahora sí, pues ya obviamente se ve el puntito normal, entonces miren, vamos a ir cogiendo el punto completo
y nos vamos tejiendo punto sobre punto estos puntos bajos, miren, así, todo alrededor, ¿no? Hasta el final. Una cosita que me estaba olvidando de decirles, cuando hagan la última fila que estábamos haciendo, justo cuando ustedes lleguen en las esquinas van a ver, miren aquí, justo los 4 puntos que estén aquí en esta curva. Miren, 1, 2, 3 y 4. Estos 4 de aquí. Siempre en estas esquinas vamos a hacer 1 y 2 disminuciones en esos 4 puntos. Así, de esta manera, miren. Es como para que aquí no quede como un bulto y no se frunza. ¿Ya? Entonces vamos a tejer así. Justo como les digo, en los 4 puntitos vamos a hacer 2 disminuciones. Aquí hago una. Miren. Tomo el otro punto y el otro punto y otra disminución, ¿ya? Y lo demás tejemos normalmente. Solo esto hacemos en estas esquinas, en estas uniones. Miren, para que nos quede así. Miren, así nos quedan las esquinas, ¿ya? Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer esto. Vamos a cortar. Vamos a jalar. Vamos a insertar con la aguja y vamos a rematar. Vamos a perder estas hebritas de por acá. Miren, aquí ya la ensarté con la agujita simplemente para poderle rematar. Miren, aquí nos ponemos aquí en este último punto que acabamos de hacer y vamos hacia atrás. Entonces aquí simplemente vamos a coger un pedacito de hebra. Vamos a hacer un nudito para poder rematar. Miren, y de ahí podemos pasar entre el tejido que no se mire en la parte de adelante. Podemos perder esta hebra pasando detrás del tejido o también lo que podemos hacer es pegar las puntitas, como les dije, con un poquito, aquí voy a cortar esto, de silicona. Para mayor seguridad ponemos un poquito de silicona y le pegamos. Y miren, no se nota ni atrás ni acá, miren, ni del lado contrario, ¿no? Entonces ahí nos queda súper bien. Y luego, bueno, ahora vamos a hacer el tirante, ¿ya? Los tirantes, porque va uno desde aquí a acá y el otro, obviamente, de aquí a acá, ¿ya? Bueno, ahora vamos a hacer, miren lo que serían la correíta de nuestro bolso. Las correitas son 2, ¿no? Que deben, miren, son hechas así. Le combiné el estambre. Este estambre, miren, de color. Es el mismo Angora, de 1 milímetro de grosor. Es color blanco hueso o crema. Y al final está combinado con este hilo macramé, ¿no? El mismo que utilizamos para hacer el filito del bolso. Y también hicimos, miren, una florcita con este hilo de macramé, ¿no? Para luego ponerlo así en el bolso, ¿ya? Vamos a hacer de estas 2. Entonces yo ya hice una y les voy a indicar cómo hacer la otra. Vamos a utilizar un ganchillo de 1.75 y vamos a realizar, también pueden utilizar de 1.50 o 1.75, cualquiera de los dos. Vamos a realizar 250 cadenas. Y listo, miren, yo ya hice 250 cadenas, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo, la verdad. Vamos a tejer en la primera cadena, vamos a hacer un aumento de puntos bajos, ¿no? Entonces, en la parte de aquí, del primer punto que acaban de hacer el aumento, van a poner un separador de vueltas en el primer punto del aumento, que sería, miren, aquí, así, ¿no? Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto, o sea, un punto en cada cadenita, y en total voy a tejer 247 puntos, ¿no? Y al final me sobra una cadenita. ¿Por qué? Porque tenemos 250 cadenas, pero nos debe salir 249 porque la primera no se teje. Como yo hice un aumento en la primera cadena, luego tejo 247 puntos y en la última cadena voy a hacer 4 puntos en la misma cadena. Entonces ahorita voy a tejer los 247 y cuando ya me falte una cadenita les indico cómo. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 247 puntos y me sobra una cadenita y en esta cadena voy a hacer en la última cadena 4 puntos bajos ahí mismo. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora vamos a tejer al lado contrario de las cadenas, miren, modo espejo, y aprovechamos para ir perdiendo esta hebrita de acá.
Entonces voy a ir tejiendo punto sobre punto, serían estos 247 puntos, miren así, punto sobre punto, ¿no? Voy tejiendo 247 puntos y en el último puntito, que sería aquí, voy a hacer un aumento de puntos bajos. Y listo, miren, ya tejí. Y en el último punto, como les dije, voy a hacer un aumento de puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta, miren. Y vamos a pincharnos aquí en el primer punto que hicimos de la primera vuelta. Y vamos a iniciar con un aumento de puntos bajos. Miren, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. ¿Ya? Y en el segundo puntito vamos a hacer otro aumento de puntos bajos, ¿no? Miren. Y luego pues nos vamos a ir tejiendo aquí punto sobre punto estos 247 puntos, ¿no? 247 puntos. Miren, aquí al inicio hicimos 1 y 2 aumentos y ahora vamos a ir tejiendo 247 puntos. Cuando ya lleguemos a la parte de aquí, mire, están los 4 puntos que hicimos en una sola cadena. Aquí vamos a hacer 4 aumentos y luego seguimos tejiendo por el otro lado. Así, 247 puntos. Y luego cuando ya nos quedarían aquí 2 puntitos. Y en estos 2 puntitos y al último hacemos 2 aumentos. Pero ahorita, bueno, yo les voy a ir indicando paso a paso. Ya voy a tejer ahorita los 247 puntos. Y listo, miren, ya tejí aquí, como les dije, los 247 puntos y aquí me encuentro con los 4 puntos que hicimos, recuerdan, en la última cadena. Entonces aquí lo que voy a hacer es 4 aumentos para dar la vuelta. Hago 1, 2, 3 y 4 aumentos, ¿no es cierto? Ahora ya me toca tejer este otro lado y voy a ir tejiendo 247 puntos bajos. Y listo, miren, yo ya tejí mis 247 puntos y me sobran 2 puntitos como les dije, y aquí en esos 2 puntitos voy a hacer 2 aumentos. Hago un aumento y aquí en el último punto 2 aumentos, miren. Vamos a jalar aquí la hebra porque vamos a hacer ya un cambio de estambre y vamos a añadir el hilo macramé. Entonces, miren, en estas partecitas de aquí, en estas 2 orejitas del último punto que acabamos de hacer, vamos a introducir el gancho y el nuevo hilo, así. Introduzco el nuevo hilo y el otro lo jalo. Miren, esa orejita la jalo. Entonces me quedan estas dos hebritas, ¿no es cierto? Ahora vamos a cortar el estambre porque ya no lo vamos a utilizar. Y estas 2 colitas, miren que me quedan aquí sin que se zafe el crochet. Vamos a dar vuelta. Y lo que vamos a hacer aquí es amarrar, ¿no? Aquí. Voy a amarrar, voy a hacer 1 y 2 nuditos, ¿ya? Listo, aquí ya estamos con los 2 nuditos y vamos a empezar a tejer solo con este hilo macramé. En el primer puntito, miren aquí, voy a ir perdiendo estas hebras. Voy a hacer un punto bajo, pongo el separador de vueltas y voy a hacer un aumento de puntos bajos. Y voy perdiendo estas hebras, miren. Y acá voy, de nuevo, un punto bajo y un aumento de puntos bajos, miren. Repetí 2 veces un punto bajo y un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo estos 247 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de tejer los 247 puntos y ahora ya me encuentro con la parte circular donde hicimos, recuerdan que hicimos 4 aumentos, entonces aquí tenemos 8 puntos. Entonces aquí vamos a hacer un punto bajo, estoy muy acá atrás, un punto bajo y un aumento. Repetimos, vamos a hacer 4 veces esto. Un punto bajo
y un aumento, vamos 2, ¿no? Un punto bajo y un aumento serían 3 y un punto bajo y un aumento que serían 4, ¿ya? Ahora miren, aquí ya di la vuelta, ya quedó esta parte así. Ahora voy a ir tejiendo 247 puntos bajos. Y listo, miren, ya acabé de tejer mis 247 puntos y me sobran los 4 puntitos. Recuerden, al final, entonces aquí voy a hacer un punto bajo y un aumento. Y repito, un punto bajo y un aumento, ¿no? Entonces aquí ya terminamos de hacer esto. Aquí lo que vamos a hacer es cortar la hebra, dejar como unos 10 centímetros, porque ya terminamos de hacer. Vamos a ensartar con la aguja y listo, miren, ¿no? Entonces aquí simplemente vamos a terminar realizando un punto falso. Lo vamos a hacer como lo hemos venido trabajando. Nos saltamos este punto que sigue, nos vamos al otro y de atrás, miren así, nos vamos a meter, perdón, de acá, de adelante hacia atrás, así. Y luego nos vamos a meter por donde sale la hebra, miren, por aquí. Por el último punto que hicimos, por la mitad de ese último punto y nos vamos hacia atrás. Y aquí miren cómo se forma un puntito falso, o sea, un punto encima del punto que nos saltamos. Giramos atrás la correíta y simplemente aquí pues nosotros vamos a rematar. Podemos hacer aquí un nudito y luego vamos a irnos desapareciendo entre el tejido. Vamos a hacer aquí un nudito, así miren. Entonces nos vamos a ir metiendo por estas hebritas aquí, miren, por el tejido. Aquí no se ve. Nos vamos metiendo así de esta manera para ir perdiendo esta, uy, estoy muy atrás, esta hebra. Miren, simplemente voy metiéndome por el tejido, ¿ya? Entonces cuando yo mire ya lo suficiente que haya perdido la hebra, miren así. Les voy a repetir acá, voy así, entre los puntos, miren, ya, entre los puntos, ya. Entonces aquí miren, como aquí ya se hizo incluso un nudito, el exceso simplemente lo voy a cortar. Miren, ya se pierde la hebra, ya no se ve. Y de este lado miren cómo se ve la correíta con este terminado, así. De esta, como les dije, vamos a hacer 2, ¿no? Vamos a dejarla a un lado. Ahora vamos a hacer el último detalle de igual forma con el hilo macramé, con el mismo que acabamos de utilizar. Y vamos a hacer, miren, esta florcita. Realmente es muy sencillita esta florcita, este detalle. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿no? Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, ¿no? Vamos a cerrar el anillo mágico, nos volvemos a enlazar. Ahora vamos a tomar el primer punto que hicimos de este anillo mágico. Entonces vamos a tomar el primer puntito que hicimos de estos 6 puntitos. Vamos a tomar así, miren, el primer puntito, que sería este de aquí, ¿ya? Y aquí, pues, vamos a hacer un punto deslizado, ¿no? Hago una cadena y ahí mismo voy a hacer un aumento de puntos bajos, ¿no? Pues hago 1 y 2 y se me forma ya un aumento, miren. El primer punto de este aumento es el inicio de vuelta. Entonces me voy a hacer, en total me deben salir 6 aumentos, ¿no? Porque tengo 6 puntos. Entonces ya voy 1, 2, vamos 3 aumentos, 4 aumentos,
Aquí serían 5 aumentos. Y por último, 6 aumentos, que serían aquí en este punto de acá, ¿no? 6 aumentos, ¿ya? Esto que se mira aquí es el punto deslizado y la cadena que hicimos para hacer el cierre de vuelta. Ahora sí, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Cojo lazada y en ese mismo punto que hice el punto deslizado voy a hacer un punto alto. Miren, un punto alto. Tomo lazada y en ese mismo punto voy a hacer otro punto alto. Realizo 1 y 2 cadenas y en ese mismo punto que estoy haciendo voy a hacer un punto deslizado. Miren, y se me forma el primer pétalo. Ahora, me voy a saltar el punto que sigue. El punto que sigue no lo hago, sino el siguiente. Y voy a hacer un punto deslizado. Voy a levantar 1 y 2 cadenas. Tomo lazada y en ese mismo punto repito el pétalo, que sería un punto alto. En ese mismo punto, 2 puntos altos. 1 y 2 cadenas. Y en ese mismo punto un punto deslizado y ya formé otro pétalo, miren, así de esta manera. Ahora me voy a saltar el punto que sigue, voy al siguiente y hago un punto deslizado, levanto 2 cadenas, en ese mismo punto voy a hacer un punto alto, repito de nuevo otro punto alto, hago 2 cadenas, y en ese mismo punto un punto deslizado, miren. Entonces aquí lo que contiene cada pétalo es 2 cadenas, estoy hablando en el mismo punto, ¿no? 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas y un punto deslizado. Salto un punto y repito en el siguiente punto lo mismo, ¿no? Entonces en total nos debe salir 6 pétalos porque tenemos 12 puntos y como nos estamos saltando un punto, entonces nos debe salir 6, ¿ya? Entonces aquí me salto este punto, voy al siguiente, punto deslizado, levanto 2 cadenas, ahí mismo hago un punto alto, otro punto alto ahí mismo, levanto 1 y 2 cadenas, ahí mismo hago un punto deslizado. Miren, tengo mi cuarto pétalo. Me salto este punto, voy al siguiente y voy a hacer punto deslizado, levanto 2 cadenas, ahí mismo voy a hacer un punto alto, ahí mismo voy a hacer otro punto alto, 2 cadenas y por último en el mismo punto un punto deslizado. Me salto este punto, voy al punto del último y hago punto deslizado, levanto 2 cadenas, voy a hacer punto alto, otro punto alto ahí mismo, 2 cadenas y un punto deslizado ahí mismo, miren. Entonces me salto este único punto y me voy al punto del inicio y hago ahí un punto deslizado y termino con eso, ¿ya? Voy a cortar la hebra, jalo esta hebra, miren así, y la voy a pasar por donde hice el punto, miren, deslizado por atrás, así, miren, ¿ya? Ahora voy a ensartar la aguja de esta hebra y listo, miren, ¿no? Antes de coser esta, vamos a coger la del anillo mágico y la vamos a jalar muy bien para que se cierre ya, lo más que se pueda. Y ahora sí, si ven que aquí, como terminamos, queda como un abiertito, como una separación. Entonces aquí simplemente vamos a tomar una puntadita de aquí y una puntadita de acá para que se una un poquito más ese pétalo. Nada más, miren, y ya nos queda igual que todos. Y simplemente esta hebra podemos irla perdiendo entre el tejido. Por la parte revés, miren. La vamos a ir perdiendo así, ¿no? También lo que podemos hacer es 2 nuditos aquí, tomando la hebra del anillo mágico. Con esta otra hebra que terminamos de hacer, podemos hacer 2 nuditos, no hay problema, miren. Y simplemente aquí cortamos los excesos.
y ya estaría. Si quieren seguir perdiendo la hebra, también lo pueden hacer. Eso ya es como ustedes se acomoden. Y miren, así nos queda la florcita. Y de estas debemos hacer 4. Miren, ahora sí ya con las 2 correitas, pues ya llegó el momento de colocar las correas. Vamos a colocar primero las correas antes de poner el forro. Ya, entonces yo quiero que ustedes se fijen que aquí están los 2 cuadraditos, ¿no? Que están las puntitas. Ustedes como pueden ver aquí el anillo mágico que hicimos y aquí viene la primera vuelta. Entonces justo aquí es en este filo donde vamos a coser o a pegar y le vamos a alinear justo aquí en el centro, así de esta manera, ¿no? Podemos colocar alfileres si deseamos para ir cosiendo, ¿ya? Entonces tenemos 2 opciones, podemos coser aquí alrededor, ¿ya? O pueden pegar con silicona. Pues como es bolso, yo les sugiero coser, porque a veces la silicona sí se puede empezar a despegar y no tiene un muy buen acabado. Entonces, pero tienen esas 2 opciones, ya les dejo a ustedes a su elección. Entonces vamos a ensartar estambre. Vamos a ensartar el mismo hilo macramé que estamos utilizando. Podemos hacerlo con esto o también podemos coser con el hilo plateado. Ustedes miren cuál es la opción. Yo lo voy a hacer con el macramé. Entonces voy a coger un buen tanto de hilo, voy a ensartar la aguja. Miren, en esta parte de aquí sí les sugiero que ustedes le pongan unos alfileres. Así de esta manera como para que no se mueva. Miren la pieza, ¿ya? Ustedes primero le van a poner bonito dónde va a quedar, ¿cierto? Entonces poner un alfiler ahí, puede ser también un alfiler acá, así, y un alfiler aquí justo en la puntita. Es como para que no se les vaya a mover ya al momento que están cosiendo. Miren, esta es la opción para que le puedan sujetar así. Y luego, pues como ya tienen insertada aquí la aguja con el hilo, pues ustedes van a ir cosiendo de aquí alrededor hasta llegar al final, ¿ya? Entonces, miren, justo yo me voy a introducir, les voy a indicar en estos puntitos, miren. Recuerdan que aquí hicimos una fila con el hilo macramé y aquí está, miren, la base de la anterior vuelta, ¿no es cierto? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es ir cosiendo por esta filita. Ir metiendo, por ejemplo, vamos a ir metiendo así. Miren aquí. Voy a ir metiendo así el hilo, ¿ya? Y en un punto le saco hacia acá. Es como que mi puntada cubre un punto de tejido, miren. Incluso casi no se nota. Salgo por acá, por justo donde está este alfiler así. Voy a hacer en cada punto, miren. Y ahora voy en este punto de aquí, me pincho hacia atrás. Así de esta manera. Miren. Ahora me voy a pinchar acá. En el siguiente punto. Miren. Y me pincho acá. Miren. Y me quedan las puntadas así. Ni se nota. Voy acá. No me meto aquí mismo donde me metí porque si no se me zafa, sino en el siguiente. Voy así. Miren, y me pincho de nuevo a coger este punto. Y así voy a ir cosiendo esta partecita de aquí. Voy a irle cosiendo así, miren. Entonces, casi ni se nota las puntadas del cosido. Y esto obviamente no se va a ver porque aquí vamos a poner el forro por el interior. Entonces vamos a ir cosiendo esta partecita aquí. Miren, giro acá. Y luego voy a terminar aquí, ¿ya? Entonces ya les enseño también cómo coserle en la parte horizontal porque también le vamos a coser. Pero primero vamos a ir cosiéndonos así, en forma de U. Y miren, yo ya le terminé de coser esta parte, toda esta parte de aquí. Miren, nos queda así, muy bien el acabado. Y bueno, aquí vamos a también a coserle esta partecita para que no nos quede como este huequito aquí, ¿ya? Vamos a irle de igual forma, miren aquí se ve como que tenemos 1, 2, 3 y 4 filas, ¿no es cierto? Entonces vamos de igual forma pinchándonos así, por ejemplo aquí, tomando esta fila de aquí, miren, nos salimos acá en la siguiente fila y nos volvemos a pinchar acá para hacer unas puntadas juntas.
Acá las puntadas como que se separaba de un punto, pero acá les vamos a hacer juntas. Entonces nos metemos acá y nos volvemos a meter acá. Miren, así. De esta manera. Y de igual forma acá y al final. Aquí. Y luego nos pinchamos aquí en la última puntada. Y nos vamos acá. Sí, miren. Así de esta manera, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es coser esta florcita aquí. Tiene la opción de coserle con la misma del macramé. O también puede ser que le pueden pegar con silicona. También le pueden pegar esta opción de pegarle con la silicona. Entonces ya es su decisión. Yo creo que aquí le voy a pegar con silicona. Le voy a poner silicona caliente y le voy a pegar así. Y miren, así ya me quedó pegado, ya cosido las dos partes. Miren, aquí está el tirantito, la primera correíta. Entonces, el mismo proceso como les dije, coser así. Miren, queda muy seguro. Y aquí ya le pegué con silicona. Recuerden que de estas florcitas tienen que hacer 4, ¿no? Porque son 2 aquí adelante y 2 atrás cuando ustedes pongan la otra correíta que va así. Miren, entonces vamos a repetir ese proceso en la parte de atrás. Bueno, ya estamos en casita, como pueden ver el escenario de mi casa. Y bueno, les voy a indicar cómo vamos a poner estos broches que son imantados. Miren, son unos brochecitos que yo les suelo comprar. Y son así, miren. Tienen una parte que tiene esta forma. Ya les voy a replicar esto. Y la otra parte, pues obviamente que se une, ¿no? Que es así, que entraría aquí, miren, como imán. Y queda así, ¿no? Entonces, esto pues lo vamos a hacer esta base primero tejida para poderla poner acá del otro lado y poder poner nuestro brochecito, ¿ya? Entonces vamos primero, mire, quiero que algo se fije. Ustedes deben tejer la rosquita. Bueno, aquí yo le hice del mismo color porque ya no tengo este estambre, ya no tengo este color, la verdad, y me tocó hacer maromas para que no se me vea el cosido del otro lado. Entonces le hice del mismo color que va a ser el triángulo, porque miren, aquí es donde está al otro lado y tenemos que coser este alrededor, ¿cierto? Entonces del lado de acá pues tendrían que coserle aquí y hacer de este color. Entonces, ahorita les voy a indicar para hacer de este color. El uno le hacen de este color y el otro le hacen de este color, el color que ustedes tengan aquí, ¿ya? En este caso, pues como les dije, a mí se me terminó ese color, ¿no? Y bueno, entonces vamos, ahí me tocó hacer maromas con un hilo, coserle del otro lado de este color para que no se me note. Las puntadas, miren, se vean algo acá, pero no se percibe ahí. Entonces les voy a indicar acá, pues cómo lo van a hacer la partita de aquí. Entonces yo voy a coger, miren, este estambre de este mismo color para hacer esa parte, ¿ya? Y vamos a utilizar un crochet de 1.75, el que veníamos utilizando. Y aquí me queda un poquito de este estambre que estamos utilizando para hacer el bolso. Y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Miren. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, ¿ya? Vamos a cerrar este anillo mágico y ahora vamos a cerrar vamos a hacer una vuelta cerrada. Vamos a tejer en círculo pero con vueltas cerradas. Tomamos el primer punto del anillo que hicimos del anillo mágico y vamos a hacer un punto deslizado. Levantamos una cadena y en ese mismo punto voy a iniciar a hacer mi primer aumento de puntos bajos. Entonces yo voy a hacer una vuelta, miren, de aumentos, ¿no? Voy a hacer 6 aumentos. Ya voy 2, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos, ¿ya? Entonces aquí voy a cerrar ya en este primer punto del aumento que hice, punto deslizado, cadena, y aquí mismo voy a hacer un punto bajo, ¿no? Si desean pueden ir poniendo el separador para que no se pierdan. Y voy a hacer un punto bajo y un aumento.
Y este patrón lo voy a repetir de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y simplemente aquí vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a cortar la hebra. Así, miren, cortamos la hebra, zafamos. Y aquí pues vamos a hacer un punto falso para cerrar. Lo pueden hacer con aguja o con crochet, ¿no? Me salto este punto y voy al siguiente. Y voy a meter de atrás para adelante, voy a pasar esta hebra, así, miren. Y por aquí, miren, por donde salió la hebra, por la mitad de este punto, me voy de atrás hacia adelante, me meto en la mitad de ese punto y le vuelvo a pasar la hebra por ahí, miren. Y se forma aquí un puntito falso encima del punto que nos saltamos. Y simplemente, bueno, estas ahorita las puedo esconder acá atrás. Y listo, miren, nos queda así esta ruedita que realmente, miren, alcanza muy bien. Queda solo un bordecito para poder coser. Entonces nosotros vamos a meter esta pieza primerito, miren. Y aquí, miren, donde es el anillo mágico, aquí está el anillo mágico que hicimos, ¿no? Voy a abrirle aquí el punto para meter una patita. Y al lado contrario también le abrimos el punto con cualquier herramienta. Entonces, una vez abierto con la pinza, miren, metemos en el un huequito y en el otro huequito. Si necesitan abrir un poquito más, pues háganlo, miren. Ay, creo que me estaba muy abajo. Ahí, miren cómo entra y queda justo, miren aquí, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es tomar la otra piecita, que es esta ruedita. Asimismo metemos el otro que tiene las mismas patitas, miren. Metemos aquí y estas patitas pues las vamos a unir para que escogemos un poquito y la viramos hacia acá. Y simplemente esto vamos a aplastar con unas pinzas, miren, con un alicate, lo que sea. Así. Miren. Y aquí ya queda súper seguro este botoncito, miren. Entonces lo que vamos a hacer, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a ensartar la aguja, ¿no? Vamos a ensartar la aguja con este estambre. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es coser, miren. Este está aquí, justo de la esquinita para abajo, este también le vamos a ubicar ahí. Lo que podemos hacer para que no se mueva y poder coser también es fijarle con un puntito de silicona aquí, miren, podemos ponerle solo un punto de silicona y luego lo vamos a pegar aquí, justo aquí, miren, donde vamos a coser, ahí en el centrito, para que quede fijo y no se nos mueva. Y como este estambre que yo voy a coser es el mismo de acá atrás, entonces no se va a notar. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, voy a irme metiendo en la mitad de los puntos de cada cadenita, miren, me voy de atrás hacia adelante y justo como me sale en este color no se va a notar, miren. Entonces me voy metiendo de nuevo acá, miren, en el otro punto, voy al otro y miren, voy cosiendo así de esta manera todo alrededor. Salgo aquí en la mitad del punto, miren. Y salgo en la mitad del otro punto, miren, y no se nota el cosido. Y voy a ir cosiendo todo así alrededor. Y así terminamos nuestro bolsito a crochet. Miren qué bonito queda, sencillo, delicado y hecho con mucho amor. Si te animas a hacerlo, déjame en los comentarios contándome qué color vas a usar o qué otro diseño te gustaría aprender. No olvides de suscribirte a Crochet Fácil con Cari, regálame un like y activa la campanita para no perderte los próximos tutoriales paso a paso. Gracias por tejer conmigo. Nos vemos en el próximo proyecto.